porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. El día de hoy tengo el gusto de estar con un gran exjugador de las Águilas del América. Yo lo ubico más, aunque jugó con los Rayados de Monterrey. Y pues también un gran técnico que estuvo con la selección nacional en el 86, ¿verdad? Jugaron en Carlos de los Cobos. Bueno, así es, Alex, un gusto saludarte y te agradezco mucho tu invitación. Un gusto estar aquí contigo y para platicar de fútbol, ¿no? De algo que siempre nos ha apasionado. Efectivamente, yo inicié mi carrera muy joven en primera división, ya con el Club América en 1978. El nacimiento 10 de diciembre de 1958. Así es, en tengo Matamoros, 63 años. Así es. Rigo Tobar. Soy matamorense. Tuve el gusto y la verdad el gusto de conocer a Rigo, una estupenda persona. Sí, paisano. Y soy matamorense, de ahí es toda la familia de mi madre. Nacimos 4 de los hijos, nacimos ahí en Matamoros y después la familia se trasladó a vivir a Querétaro y ahí nacieron 4 hermanas más. ¿Cuántas familias en total? ¿Cuántos hermanos? Fuimos 8, 8. Hoy solamente quedamos 6, fallecieron 2 hermanitas, pero fuimos 8 hermanos. ¿Y cómo fue la infancia de Carlos de los Cobos? ¿Siempre pegado a un balón? Fíjate que cuando yo tenía 5 o 6 años de edad, nos fuimos de Matamoros, nos fuimos hacia Querétaro a radicar por el trabajo de mi padre, y ahí es donde yo hago contacto con el fútbol, ¿no? Conozco el fútbol. Así es, desde muy pequeño, ahí en Querétaro empecé a jugar a fútbol, primero en la escuela. En la escuela jugué, estaba en una escuela marista, el Instituto Queretano, y los maristas normalmente fomentan mucho, ¿no? el deporte y en especial el fútbol. Ahí empecé a hacer como decimos, mis primeros pininos dentro del fútbol. Y después ahí debuté con el equipo Gallos Blancos cuando tenía 16 años. ¿Y siempre desde chico en la misma posición de defensa? Porque yo soy lasallista y nos mandaban a jugar con los maristas. ¿Cómo no? ¿Verdad? Estuve yo en el Regio Chepevera y siempre andábamos jugando que en Querétaro, que en Saltillo. ¿No? Siempre había esos intercambios, ¿cómo no? ¿Y siempre en la misma posición? ¿O? Yo normalmente fui un volante ofensivo. Ok. Era un volante más creativo, pero en el momento en que yo llego a jugar al Club América, al año ya me hacen jugar más defensivamente, ¿no? Entonces, realmente mi carrera la transité normalmente como un medio de contención. A veces un medio de contención solo en el centro, clavado en el centro, o a veces compartiendo la función con otro compañero, como lo fue aquí en Rayados con Alejandro Isis en algún momento. ¿Y esa infancia cómo fue en las escuelas? ¿Era de los que echaba carrilla, de los que le echaba? Pues sí, normal, un niño normal, creo que era alegre, me gustaban mucho los amigos, nos llevábamos muy bien. Esa escuela, las escuelas maristas fomentan mucho, te decía yo hace un momento, el deporte, y entonces no solamente nos dedicábamos a jugar al fútbol, sino jugábamos básquetbol, voleibol, etcétera. Pero sí, mi infancia fue una infancia, puedo decirlo, muy feliz, siempre muy ligada al deporte, porque mi padre fue un hombre muy deportista. Él no lo jugó profesionalmente el fútbol, pero era un hombre que jugaba béisbol, jugaba fútbol, bolichista. Okay. Es decir, él siempre nos fomentó el deporte a los hijos, entonces por eso es que siempre estuve ligado al deporte. ¿Y la infancia no se cortó temprano para pasar a ese profesionalismo del fútbol soccer? O sea, ¿no siente que dejó de vivir ahí un poco? Sí, tienes razón. Es decir, a veces la gente desconoce lo que tenemos que pasar, el proceso que hay que vivir, y en ese sentido, a pesar de que sigues siendo joven, pero tienes que madurar más pronto, más rápido, tienes que cuidarte mucho porque pues el deporte lo exige. Normalmente los fines de semana estás concentrado cuando ya empiezas a jugar con el equipo profesionalmente. Entonces, esa etapa de adolescencia, juventud, donde tienes la posibilidad de cada fin de semana divertirte, salir
a bailar, a la discoteca, lo que normalmente se hace, pues nosotros no lo hacíamos con tanta frecuencia porque no se podía. Teníamos ese compromiso con el Había con que el levantarse club. temprano el siguiente día. Claro, y así es. Mucho de que un niño pueda seguir su carrera y llegar al profesionalismo tiene que ir de la mano, creo yo, del apoyo de los papás, porque es el que te lleva a entrenar, la mamá o el papá, el que te da para el camión. O sea, si no, no se podría, creo yo. ¿Qué tanto fue el apoyo ahí? Eso es una gran verdad, Alex, lo que estás diciendo. Muchas veces o normalmente el apoyo del padre, el apoyo y la exigencia, ¿no? Digamos, el fomentar la disciplina por parte de los padres es fundamental para el desarrollo de cualquier niño y en mí no fue la excepción. Mi padre era un hombre exigente, pero siempre apoyando, ¿no? Siempre estando presente en los partidos, incluso desde niño hasta que ya jugué profesionalmente. Yo ya viví en México porque estaba jugando con Club América y mi padre cada semana, a veces iba los jueves a México, se desplazaba de Querétaro a México para ver los interescuadras, ¿no? Okay. Entonces, esa presencia del padre siempre va a ser importante para el desarrollo de los hijos. Ahorita que decía que el padre iba a ver los juegos, hoy pues, yo tengo hijos, bueno, ya de 12 y 16 años, y siento que, y es lo que quiero su respuesta, siento que la intensidad de los papás hacia ver hoy a los niños, hoy los quieren ver campeón y se enojan y a veces se pelean con el árbitro. No era igual en esa época, ¿no? O sea, de esa intensidad o siente que siempre no ha sido era igual? tanto, no era tanto. ¿Qué pasa? Que hoy el fútbol es una profesión que puede ayudar a alguna familia a resolver su vida, ¿no? Porque tú sabes que hoy los muchachos, los jugadores profesionales, pues ganan mucho dinero en general, ¿no? Sí. Entonces, hoy el padre se vuelve más exigente con el hijo porque si el hijo tiene cualidades, ve en él cualidades, ve futuro y puede ser, no digamos que la salvación de la familia, porque no se trata de eso, pero sí puede ser un apoyo fundamental para la familia el que un niño pueda llegar al profesionalismo dentro del fútbol, porque hoy ganan mucho dinero los jugadores. Ya que toca ese tema, muchos jugadores, no nomás de fútbol, soccer, de americano, de básquetbol, se han perdido por la familia, porque tienen que ser el sostén y a veces pues, les piden de más, ¿no? Le exigen de más y terminan muchos jugadores. Sobre todo yo lo veo en la NFL, lo veo mucho. Sí, tienes razón. Y yo lo llegué a vivir o yo llegué a verlo en algunos compañeros, ¿no? Es decir, el futbolista empieza a ganar dinero pronto y más en esta época y se vuelve muy importante dentro de una familia, como tú lo mencionas, ¿no? A veces se vuelve el abastecedor de una familia porque así es. Y entonces esa exigencia, esa presión a veces no la asimila, no la digiere como debe ser el jugador y termina, digamos, frustrándose en su carrera, ¿no? Pero sí, es cierto, es una realidad. Hoy los muchachos, muchos de ellos son el sostén de una familia, ¿no? Qué bueno que el fútbol pueda darle esa oportunidad a los jóvenes para ayudar a sus familias, qué bueno realmente. Más sin embargo, la carrera pues es corta y a veces el futbolista, por hacer carrera como futbolista, pues no puede hacer alguna otra carrera a la par. Conozco algunos que lo han hecho y creo que hoy se puede más no hacer una carrera porque terminas a los 35, 36 años y ahora sí viene el mundo. Ahora, claro, ¿verdad? Sí, cuando un futbolista termina su vida productiva, pues empieza a vivir y si no está preparado, no está bien orientado, lo hemos visto. Sí, todos totalmente. lo hemos visto en donde lamentablemente muchos de los muchachos que terminan su carrera futbolística y terminan mal. ¿Por qué? Porque no supieron ahorrar, no supieron guardar, no fueron bien orientados para que invirtieran todo ese dinero que pudieron ganar. Entonces, eso sucede desafortunadamente. ¿Hoy se puede preparar el futbolista a la par de jugar fútbol? ¿Siente que hoy hay más oportunidades que antes? Todo es posible, ¿eh? Todo es querer, ¿no? Es querer. Lógicamente que hoy el futbolista tiene mucha exigencia. Los tiempos de entrenamiento pues quizá no son muy diferentes, ¿no? Las cargas no son muy diferentes, quizás sean distintas. Anteriormente se trabajaba más, por ejemplo, la cualidad de la resistencia física
y hoy se trabaja mucho más la fuerza, la potencia. Pero sí, yo siento que los muchachos necesitan prepararse, ¿no? Definitivamente necesitan prepararse para que cuando termine su carrera sepan realmente a qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar o puedan montar un negocio como lo han hecho varios jugadores y que han tenido mucho éxito. Y que no los agarre por sorpresa, ¿no? Que así es. Bueno, profe, regresando, porque me adelanté ya mucho en el tiempo. La primera oportunidad me decía que debutó en segunda división. Debuté en Querétaro con Gallos Blancos de Querétaro a los 16 años en segunda división. ¿Y cómo es que llego al América? Bueno, vivía, en paz descanse, don Alejandro Scopelli. Era un señor argentino que había sido técnico, había sido jugador y que trabajaba dentro del club como asesor deportivo y también se encargaba de dar conferencias en diferentes clubes. Y por coincidencia fue a dar algunas conferencias a Querétaro con el equipo Gallos Blancos en el que yo jugaba. Y al final hizo trabajos en forma práctica con todos nosotros, con los jugadores, y al final de su participación, porque fue toda una semana, se acercó y me dijo: oye muchacho, ¿no te gustaría algún día poder jugar en el América? Pues digo, a mí me tomó de sorpresa porque yo, Alex, fui americanista desde que tengo uso de razón, porque mi padre era americanista y mi padre y yo teníamos mucha empatía. Y entonces yo lo seguía mucho a mi padre, veía mucho al equipo América en la televisión por esa razón. Entonces cuando él me lo dijo, bueno, pues me tomó por sorpresa y un mes después, exactamente un mes después, se hizo un partido entre el Club América con Gallos Blancos en un partido nocturno ahí en el Estadio Municipal de la ciudad de Querétaro, en donde sirvió para que me vieran, me observaran. Terminando el partido, mi padre, en paz descanse, Panchito Hernández, Carlos Reynoso fue, y yo nos fuimos a cenar para acordar los términos en los que me iba a ir para transmitirle a mi padre la intención que tenían de que yo me incorporara al club, ¿no? Como un proyecto, como una promesa, ¿no? Pero pues la verdad es que afortunadamente muy poco tiempo después de que llegué al club debuté, y eso pues fue una de las las alegrías más grandes que he sentido, ¿no? Poder llegar a un partido nocturno en el Estadio Azteca jugando contra Atlas. Todavía estaba jugando José Dirceu Guimarães con el equipo. Acuérdate que él llegó en 1978, el mismo año que yo llegué al club. Lógicamente, pues yo no era nadie, absolutamente nadie. Él era el tercer mejor jugador del Mundial, una excelente persona. Tuve el gusto de conocerlo y de tratarlo. Y debuté en esa noche contra Atlas en un partido en donde el club, nosotros ganamos 5-0, ¿no? Entonces, pues a todos nos pasa en nuestras vidas por distintas actividades o razones, pues hay días, hay momentos que nunca se te olvidan, ¿no? Y se te quedan grabados. Y para mí ese fue un momento inolvidable. ¿La alineación la recuerda? Pues mira, más o menos. Sí te puedo decir más o menos quiénes estaban. Estaban como en la portería debió estar o Paco Castrejón, fíjate todavía Paquito, o ya Héctor Miguel Celada, porque también Celada llegó en el 78. Debe haber estado Popeye Trujillo, debe haber estado Alfredo Tena con el Lalo Regis quizá, por el lado izquierdo el Pichojos Pérez quizá, y si no, Vinicio Bravo ya. Y estuvo en el medio campo Antonio de la Torre, Dirceu Guimarães, jugó Juan Antonio Luna, que había debutado unos partidos antes que yo, Juan Antonio Luna, Miguel Ángel Gamboa, quizá el Fumanchu Rodríguez, Fumanchu da Silva, otro brasileño, no recuerdo el número 9, el centro delantero, más o menos así fue. ¿Y el debut fue de inicio o fue cambio? No, fue cambio. Ah, fue cambio. Yo ingresé al partido por Juan Antonio Luna, el Cabezón Luna. ¿Y de ahí empieza ya poco a poco la titularidad o se tarda en llegar a una titularidad? Bueno, de ahí tarda un poquito porque
se lesiona el Chocolate García, Javier el Chocolate García, en un partido, y ahí es donde yo tomo su posición, y como desafortunadamente la lesión fue una lesión seria que tardó semanas en recuperarse, yo me afiancé en mi posición y ya a partir de ahí todo ese torneo lo jugué como titular. Estas Águilas del América, la trayectoria de Carlos de los Cobos del 76 al 89, ¿sí? Más Con o menos, las Águilas del del América. 78 al 89. Del 78. Esa trayectoria de las Águilas del América, para mí en lo personal, pues es una de las más emblemáticas, ¿no? De las Águilas. Tanto jugador, o sea, muchas figuras. Pues sí, hubo varios aspectos, Alex, que hicieron de esa etapa que dices, una etapa que todos los americanistas la recordamos, ¿no? Una de ellas es, primero, que hubo un cambio en el uniforme, se creó un himno, hubo un cambio de directiva, ya no siguió don Guillermo Cañedo, sino entró el señor Emilio Díaz Barroso como presidente del club, y lógicamente la llegada de Carlos Reynoso también como técnico en su momento del equipo, y lógico este grupo de jugadores que tuvimos la fortuna de estar participando, ¿no? Que se hizo un equipo americanista muy agresivo futbolísticamente, que agradaba mucho a la gente como jugaba, atacaba mucho, llegaba mucho a la portería rival. Sí, fue una etapa bonita para el americanismo porque lo disfrutaron mucho la gente que es americanista. De esos jugadores tuvo la oportunidad de jugar, ¿a quién recuerda más de esa etapa con el Águilas del América? ¿Con quién se llevaban? Pues yo tuve amistad y hasta el día de hoy tengo amistad con muchos de ellos, ¿no? Okay. Lógicamente que hubo jugadores que te marcan, ¿no? Te marcan por su liderazgo. Alfredo Tena, por ejemplo, era el capitán. Alfredo era un hombre serio, trabajador, disciplinado, solidario. Entonces era un compañero incondicional, que estaba siempre atento a qué se podía ofrecer para ayudar. Es uno de los jugadores que me marcaron mucho, ¿no? A mí también me marcó ver a Carlos Reynoso en la cancha, ¿no? Carlos Reynoso, porque Carlos era un hombre que tenía una calidad futbolística indiscutible y siempre fue un ídolo para mí. Entonces, de esos jugadores te puedo decir que la mayoría fueron compañeros que me dejaron algo importante, porque éramos un grupo solidario, éramos un grupo muy trabajador, nos gustaba entrenar, nos ayudábamos mucho dentro de la cancha, nos exigíamos mucho, porque eso también, y eso ayudaba a que el equipo mantuviera un nivel bueno. Para la gente que nos está viendo o escuchando a través de Spotify, ¿alguna anécdota o cuando debutan, siempre a los jugadores les hacen como un ritual de inicio, ¿no? Sí. Tengo entendido inclusive, o algo que nos pudiera platicar o compartir? Pues la realidad es que ahí yo tengo un montón de recuerdos lindos del club, porque pues tuve una serie de compañeros, no solamente mexicanos, sino extranjeros, argentinos, brasileños, que te dejan huella, ¿no? Que te marcan. Pues uno de ellos es, por ejemplo, Brailovsky, el ruso Brailovsky, que fuimos compañeros de equipo y fuimos compañeros de habitación mucho tiempo. Y con él compartíamos muchas cosas, ¿no? No solamente de nuestra vida profesional, sino como amigos, de familia. Yo siento que Daniel fue una también de las personas con las que con más encajé, que mejor encajé. Platicábamos mucho de fútbol y quizá una de las cosas que nos acordamos siempre él y yo es que como habíamos perdido la temporada 82-83 nos había eliminado Chivas en el Estadio Azteca en una semifinal, cuando habíamos hecho una extraordinaria temporada,
estábamos viendo la temporada 83-84 concentrados la etapa final del torneo. Nosotros ya habíamos llegado a la final y estábamos viendo el partido de Chivas que queríamos que ganara para poderlo tener nuevamente como rival. Y siempre nos acordamos de eso, estábamos empujando por Chivas para que ganara y pudiera estar con nosotros, y nos reíamos de eso, ¿verdad? Porque pues normalmente los americanistas y la gente de Guadalajara pues somos rivales. El clásico nacional. Pero fue un detalle donde nosotros en ese momento sí empujamos para que Chivas ganara ese partido para estar en la final y poder jugar contra ellos la final en el 83-84. Ahorita que se toca el tema de Brailovsky, se habla que él se va después del temblor. ¿Sí tiene relación? Así es, sí. Él termina... Claro. Porque lógicamente para él fue, y bueno, para él y para todo el mundo fue una cosa, una tragedia, ¿no? Y él ya no regresó, o sea, dejó la concentración, estábamos concentrados. En plena temporada. Claro, dejó la concentración y ya arregló sus cosas, se fue por su familia y lógicamente se fue, porque estaba muy asustado por lo que se estaba viviendo en la Ciudad de México. Sí, totalmente. Bueno, después llega el Mundial. Bueno, antes de seguir con los clubes, porque llega el Mundial del 86. Ajá. Nosotros lo organizamos como país. Sí, cómo no. Yo estuve en el estadio universitario, muy chico, tenía 10 años. Ok. Soy del 7-6. Ok. Y me ilusioné con el gol del abuelo. ¿Fue o no fue gol del abuelo? No, pues sí fue gol, pero no lo valió. El árbitro, no sé qué fue lo que marcó, no sabemos, no sé si marcó una falta anterior, algo, pero sí, yo ese partido ingresé al partido, yo no lo inicié, yo entré a este partido por Tomás Boy, por el buen Tomás. Fue un mundial que quizá teníamos todo para llegar más lejos, porque teníamos una muy, muy buena selección, era una selección muy completa, con mucha personalidad. Pero bueno, al final en el camino nos encontramos a Alemania y sucedieron situaciones que incluso teniendo ya un hombre más, nosotros no pudimos darle la puntilla hasta que nos fuimos a penales, ¿verdad? Lo que pasa es que en los penales, los que normalmente pateaban penales, que era primero Tomás, Tomás había salido de la cancha, había entrado yo por él a ese partido. Hugo no quiso patear porque él estaba lesionado, se sentía muy mal y estaba lesionado. Y más recordarás, estabas muy chiquillo, que estuvo muchos minutos fuera del campo mientras lo trataban de ayudar a ver si podía regresar al campo, ¿no? Sí. Y el Vasquito Aguirre, a Javier, nuestro entrenador de aquí de Rayados, a él lamentablemente lo expulsan también ya en tiempos extras, en una acción, en una barrida, una cosa así, lo expulsan. Entonces, ellos tres, que normalmente eran los que pateaban los penales, pues no estaban en la cancha. Entonces patearon, bueno, Manolo Negrete sí, pero después patearon jugadores que normalmente no lo hacían, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente nos quedamos hasta ahí porque teníamos la ilusión y el sueño de aquí en casa llegar mucho más lejos porque teníamos una muy buena selección. Yo me acuerdo mucho de esa selección y para mí es en mi época la de más carácter que le he visto, el Vasco Aguirre, el gol de Negrete también me acuerdo. El golazo que fue nombrado el mejor gol en la historia del fútbol. ¿Cómo no? Por FIFA. Pues bueno, muchísimos. El abuelo Cruz, que era un chavo, ¿no? Todavía. Muy joven, pero ya, bueno, Francisco era un demonio en la cancha, ¿verdad? Es decir, tenía una habilidad y una velocidad. Recuerda que en el Azteca lo pedían, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Lo pedían porque estaba pasando un muy buen momento. No sé si había ganado con Monterrey, habían ganado un torneo, ¿verdad? De esos pro de... el pro de, sí. Algo así. Sí. Estaba pasando un gran momento, Francisco, entonces por eso es que llega a la selección. Y teníamos un estupendo equipo, un equipo muy sólido, muy fuerte desde la portería.
Pablito Larios, que era el titular, en paz descanse, Olaf Heredia, jugadores como tú dices, con mucha personalidad, Fernando Quirarte, y teníamos a Raúl Servín, Mario Trejo, estaba Rafa Amador, Miguel España, Carlitos Muñoz, jugador de aquí, exjugador de Tigres, Tomás, que Tomás era un crack, ¿verdad? Fue un crack. Y Luis Flores, Hugo que no llegó en su mejor momento, venía ya siendo figura de Madrid, del Real Madrid, pero no llegó en su mejor momento porque él venía con un problema de una lesión. Pero bueno, teníamos una selección muy redonda, muy completa. ¿Por qué no? Digo, obviamente a los licenciados, pero ese partido más bien se debió haber decidido para favor de México en los 90 minutos. No creo que México fue superior en los 90 minutos pues a los alemanes. Pienso que tuvimos más la pelota, a pesar de que hay que reconocer que Alemania siempre va a ser un rival muy fuerte, muy difícil, pero nosotros considero que dominamos más el juego, controlamos más el juego, pero ellos eran muy fuertes también defensivamente. Y no, aunque hicimos este gol que mencionas, ¿verdad? Que al final no contó, pero tuvimos aproximaciones, tuvimos algunas jugadas que pudieron quizá terminar en gol, pero siempre fue partido complicado, en general, un poco más inclinado hacia nosotros, pero también con una Alemania muy fuerte. Ya para terminar este tema, la tanda de penales, siempre se ha dicho que los mexicanos o los latinos somos más nerviosos, ¿no? O que un alemán que es frío. Sí, puede ser, claro. Sí, siente. Creo que últimamente ya, gracias a las nuevas generaciones, se han quitado como ese chip, ¿no? Son como... Claro. Sí tiene algo que ver. Sí, yo siento el temperamento. Yo siento que son decisiones cuando uno va a patear un penal, y tú lo mencionas con mucho tino, el tema de los alemanes o algunos otros europeos son más fríos es decir, el hecho de llegar a fallar un penal no se convierte en una tragedia, ¿no? Como lo tomamos nosotros. Los latinos somos más emocionales, ¿no? Si nos hacen un gol, nos pegan demasiado, y si hacemos un gol, nos sentimos los mejores del mundo. Es decir, nos vamos a los extremos. Yo siento que la cultura alemana es diferente. Ellos ven, incluso los mismos americanos, ¿no? Ellos ven el triunfo, la derrota como algo natural, ¿no? Si pierden, se preparan para lo que viene. No están sufriendo todo hasta el siguiente partido por lo que pasó. Esa es cuestión, considero, es una cuestión de educación, de formación, de cultura, que nos hace a nosotros los latinos ser mucho más emocionales y hacer de un tropiezo una gran tragedia, o de un triunfo una euforia absoluta, ¿no? Y eso se refleja en cuando tomas la decisión de patear un penal. Totalmente, ¿no? Así es. Y ahora que se da en las Olimpiadas, tenemos la fortuna de ganar el oro. Creo que eso ayuda a las nuevas generaciones a no poner un límite, unas barreras, ¿no? Sí, claro. Yo siento que ya está demostrado que México a estas edades, ¿no? Ya vimos cómo se ganaron 2 campeonatos del mundo, sub-17 o sub-20. Sub-17. Sub-17, ¿verdad? Sí. Ya se ganó con el flaco Tena una medalla de oro, ahora con Jimmy se llegó al bronce. Yo siento que esas etapas son muy buenas para nosotros los mexicanos, ¿no? En cuanto al fútbol, ¿no? Nos falta madurar, nos falta eso, realmente trasladarlo a lo que es el fútbol adulto, ¿no? Mayor, ¿no? Es decir, cuando ya juegas un mundial como el que se va a jugar pronto, ¿no? No hemos podido dar ese paso que es necesario para un país que ha sido futbolero desde sus raíces, ¿no? Claro. Que ha sido toda su vida, donde hay un montón, millones de futbolistas,
Y yo siento que nos está faltando esa parte, ¿no? Nos estamos quedando a deber en eso. Esperemos que pronto logremos dar ese paso y que nos mantengamos, ¿no? Porque no solamente es bueno llegar, sino hay que mantenerse. Entonces, sin lugar a dudas, yo considero que el hecho de que estemos ubicados geográficamente en esa posición, lógicamente no nos ayuda a progresar mucho, a mejorar mucho en el nivel, a nivel selección nacional, ¿no? Porque normalmente compites con selecciones que son inferiores a ti. Sí. Y es normal, o sea, si tú y yo jugamos tenis y tú eres un profesional y yo soy un novato, pues el que va a aprender voy a ser yo, voy a aprender de ti, ¿no? Y tú no vas a mejorar, tú no vas a evolucionar porque jugando conmigo las expectativas son cortas. Y eso es lo que nos ha pasado, considero, a México a nivel de selección nacional. Más sin embargo, a lo mejor por lo mismo que nos creemos más profesionales, batallamos, ya veo ahorita cómo estamos batallando estamos en tercer lugar. Y se ha dado varios. Estuvimos a un punto de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero yo también considero que se han tomado decisiones aquí en la federación que no han ayudado al desarrollo del fútbol en México, a la evolución de los futbolistas mexicanos. Hoy hay muchísimo extranjero dentro del fútbol mexicano, muchos extranjeros. Son 10. Pues. Está bien, puedo entender que el fútbol es un espectáculo, si así lo queremos ver, pero también podemos hacer que ese espectáculo sea bueno con nuestra propia gente, ¿no? Acuérdate que anteriormente se podían registrar quizá tres extranjeros, como máximo, 4 extranjeros. Ahora no, ahora ya son cualquier cantidad. No, corríjanme si ya puedes tener 8, 10, hasta 10 extranjeros en la cancha. Todo un equipo. En la cancha no, registrados. Registrados, ¿no? En el equipo. Pero igual, en la cancha puedes tener 7, 8 por ahí. 7, 8. Entonces, ¿qué sucede? Pues tapa la salida de muchos jóvenes que podrían tener la oportunidad, como me pasó a mí. En mi época era diferente. Tuve la fortuna de tener un técnico como fue don José Antonio Roca, que fue quien me debutó, que creía mucho en los jóvenes. Y con don José, ese torneo debutamos Javier Aguirre, Juan Antonio Luna, un servidor, Jorge Garrido, Eduardo Ortega, es decir, como mínimo Armando Manso, como mínimo 6 jugadores debutamos. Okay. Debutamos con don José. Entonces, ¿qué sucede? Pues el hecho de que te den la confianza y si tienes capacidad, pues te esfuerzas y al final te consolidas. No está pasando eso en el fútbol de hoy, en México, ¿no? Hoy vemos demasiados jugadores, no porque me moleste los jugadores extranjeros, ¿no? Siempre serán bienvenidos, pero la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad hace que los espacios para los futbolistas mexicanos se reduzcan, ¿sí? Y lógico, esa situación pues repercute en la selección nacional, porque el técnico nacional tiene menos de dónde escoger, tiene menos alternativas para poder escoger en una posición o en otra posición. Más sin embargo, es que está muy apasionante este tema, más sin embargo yo lo veo, la selección no camina, el técnico, hoy el Tata no funciona, ¿no? O sea, no va por ahí, digo, podría vender el Tata si lo quieren cambiar y llegar otro. La cuestión es que vemos jugando con todo respeto jugadores ya de 35, 36 años. Claro. Creo que no se da esa evolución de cambiar las generaciones. Sí, estoy de acuerdo. Y le echamos la culpa Así al mira, una vez que silbe el árbitro, los responsables son los jugadores. Es decir, claro, el técnico tiene su responsabilidad en el trabajo de la semana, en las decisiones que toma para elegir sus 11 titulares y, lógico, en los movimientos que tiene que hacer durante el transcurso del partido. Es mucha la responsabilidad, totalmente. Pero no es menor la de los jugadores. Los jugadores son los que mandan en la cancha, son los que tienen que
dar la cara y lógicamente son los que tienen que tratar de cumplir con lo entrenado, con lo practicado, con lo trabajado en la semana para que se consiga el resultado. Bueno, profe, vamos a regresar a su época con los Rayados de Monterrey, 89-91. Sí, como jugador. Y primero fueron 89-90, 90-91 y 92-93. ¿Ahí le tocó con Gualdini? No. No, yo no tuve el gusto de jugar con Gualdini. No. Jugué en contra quizá en algún momento, seguramente en ¿Cómo le contra, pegaba, porque le pegaba. Es que yo lo Y recuerdo mucho. y te acuerdas que hubo un torneo en que jugaron juntos en Rayados Tuca y Sí, y Gualdini, que eran dos cañoneros, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí lo recuerdo. Yo llegué aquí en el 89, Ok. a mí me trajo los hermanos Rivero, No, sí, claro. Manuel y Jaime, al que les mando un gran abrazo. Ellos son los responsables de que siga viviendo aquí en ¿Monterrey? ¿Por? No, bueno, ellos y mi esposa, porque Le gustaba mucho la sí, ciudad. sí, mi esposa se enamoró de Monterrey y mis hijos eran pequeños, Ok. estaban estudiando en primaria y pues les gustó y ya no nos movimos de acá, ¿no? Entonces, llegué en el 89, cuando llegó don Pedro García, te acordarás del técnico chileno. Sí, chileno. Y después, en el siguiente año ya lo tomó, me parece que don Jorge Lankenau, en paz descanse, Ok. ya se hace cargo del equipo. Teníamos como presidente a don Jesús Elizondo, una gran persona, un gran presidente, un estupendo presidente. Y luego el último año fue el 92-93, cuando llegó Mejía Barón, Miguel Mejía Barón, ¿El de los pollos? a dirigir. Esa fue la de La- que le claro, han pagado para 2 pollos en el exactamente. refri. Es que yo la tengo muy... No, la tengo muy Algo grabada, así, algo así. que Estaba- decían que estaba- le pagaban en Puma un pollo y en Rayados 2. Le alcanzaban hasta Al 2 final tenía más pollos acá. que ese fue un gran equipo y Bueno. si no recuerdo mal, corríjame si estoy, se termina yendo cuando van a la final con el Atlante a la selección. ¿Qué ¿no? pasa? Es que él se va a la selección y se queda su asistente, Hugo Hernández. Sí, Hugo Hernández se queda, pero el que realmente lleva al equipo a donde lo llevó fue Miguel. Hizo un gran trabajo, Miguel, aquí con Rayados. Teníamos un buen equipo. El segundo año que estuve acá es cuando llega Hermosillo, llega Negrete, es cuando le llamaban la planadora. ok. Es decir, porque le jugábamos y le ganábamos a cualquiera, ¿verdad? Y bueno, era un buen equipo, era un buen plantel. Don Jorge Lankenau vino a darle mucho impulso, a promocionar mucho al equipo. Y fueron 3 años buenos, 3 años muy bonitos, en donde se jugaba todavía en ese lindo estadio del TEC, ¿verdad? Pero sí, tengo muchos recuerdos de esa época, de todos los compañeros que llegaron y que hicimos un equipo muy competitivo. Esa final, ¿cómo se fue de las manos? ¿Qué falló en los Rayados? Fíjate, la final con Atlante. Con Atlante fue en el Tecnológico, ¿no? Te voy a platicar. Yo esa final ya no la jugué. Yo tuve problemas, no sé si recordarás que estaba como técnico Hugo Hernández, tuve problemas con Hugo Hernández, No recuerdo. porque yo era titular y capitán del equipo. Ok. Jugué de los 38 juegos, jugué 35. Y como yo tuve un problema no pude iniciar el partido contra Tecos en los primeros cuartos de final, allá en Tecos, y el equipo jugó bien, ya no me metió, ya no repetí, entonces tuve problemas, yo ya no jugué, yo ya no salí a la banca en esas semifinales, en esas liguilla. Sí se llegó hasta la final con Atlante, ¿verdad? Me acuerdo que también se le ganó a América, me parece que fue en semifinal, ¿no? Sí, sí, sí. Un Pero partidazo, a América ¿no? sí y se llegó a la final contra Atlante, un Atlante que estaba muy bien dirigido por Ricardo Lavolpe, un Atlante pero también a Monterrey teníamos muy buen equipo, ¿no? Pero ya al final fue una pena que no se haya logrado el título para la gente. Y entonces de ahí se da la salida a Querétaro, después de esa temporada. Sí, así es. Y ahí voy a Querétaro, ahí juego un par de años y ahí me retiro. Se retira Ahí me retiro. en Querétaro. ¿Y se regresan a vivir a Monterrey o No. hacían
Porque ya se me había quedado la invitan, familia. me invitan a dirigir a Pachuca. Ah, ok. Voy a dirigir, ahí es cuando empiezo a dirigir. Empiezo a dirigir, dirigió Pachuca, después vengo aquí a trabajar con Tigres muy poquito tiempo, recordás, estuve dirigiendo a Tigres muy poquito tiempo. Simplemente fui a terminar el torneo que ya había iniciado y después me voy a trabajar con el señor Bora Milutinovic, que me invita a trabajar como parte del cuerpo técnico de selección nacional. Entonces estoy con él, parte del proceso. Él se va, y traen a Manolo Lapuente, continúo ahí con Manolo Lapuente, vamos al Mundial de Francia 98 y yo regreso para llevar una selección centroamericana a Maracaibo, a Venezuela, a Maracaibo, llegamos a la final, perdimos la final, y así ha sido mi trayectoria. Y para pasar a la etapa de técnico, ¿qué tan difícil es tomar la decisión de retirarse como futbolista? Sí, es difícil porque no hay cosa más bonita que jugar al fútbol, ¿no? Okay. No hay cosa más bonita que estar en una cancha, nunca va a ser lo mismo. Podrás tener satisfacciones como técnico, pero nunca van a ser tan intensas como cuando eres jugador, ¿no? Sí, entonces sí cuesta trabajo, pero también tienes que ser realista, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, bueno, pues ya, yo tenía 35 años, 34, 35 años cuando me retiro. De ahí empieza la carrera que nos platicó con Querétaro, con Tigres, con Bora. Con Bora. Y la selección de Salvador, que muchos ubicamos a Carlos de los Cobos con la selección. Sí, es que estuve dos procesos. Primero en el proceso del 2006 al 2010. Estuve ahí con esta selección. Hicimos un buen trabajo, considero, porque en ese momento no había interés por parte de los futbolistas salvadoreños por integrar a su selección. Un fenómeno que a mí me causaba mucha extrañeza. Primero fui a dirigir un equipo, al Club Deportivo FAS se llama, y después me invita a la federación a dirigir a la selección, a la selecta como le llaman. Y es donde te digo que empezamos muy de abajo porque los jugadores eran convocados y pues a lo mejor la mitad no asistían, ¿no? Pero porque no querían. No querían saber nada de la selección porque decían que los maltrataban mucho, que no les cumplían con los arreglos con los arreglos que tenían. Entonces tuve que ir, digamos, picando piedra, avanzando poco a poco para ir generando entusiasmo, interés en el futbolista. Y así fue. Gracias a Dios las cosas fueron cambiando, el equipo empezó a mejorar, la selección empezó a mejorar, empezamos a tener juegos amistosos, jugadores que a mí me interesaban que estuvieran y que no querían empezaron a interesarse de a poco. Y lógico, terminamos llegando hasta el hexagonal de esa época. El mundial era en Sudáfrica. Y bueno, fue un hexagonal en donde considero merecíamos más porque el equipo jugaba bastante bien. Perdimos varios juegos apenas ahí, pero fue una experiencia muy interesante. La gente en esa época quedó muy contenta, quedó muy motivada porque perdimos solamente un partido en casa, solamente un partido en casa que fue contra Honduras. Y luego pues le ganamos a México, empatamos con Estados Unidos, le ganamos a Costa Rica, creo que le ganamos a Trinidad y Tobago. Hicimos en casa bien, de visita nos costaba, perdimos de los 5 partidos de visita, perdimos 4-1-0 y el de México que fue el más abultado, que nos ganó 4-1 en el Azteca. Entonces esa etapa fue muy bonita porque se volvió la gente de El Salvador se volvió a involucrar
se volvió a conectar con su selección, cosa que no pasaba hacía tiempo. Y el estadio Cuscatlán genera un ambiente muy, muy agradable, fuerte, intenso, y se vivieron momentos muy, muy interesantes, muy bonitos, incluso no solamente en la eliminatoria final del hexagonal, sino en las eliminatorias previas, ¿no? Contra Panamá, por ejemplo, ¿no? Partidos muy cerrados que se ganaron en el último minuto, cosas así que hicieron que el entusiasmo regresara a la gente de El Salvador. Entonces ya los jugadores en los últimos años ya querían ir a la... Claro. Ya. Sí, cambió mucho la Ah, mentalidad. qué bueno. Afortunadamente cambió y eso ayudó a que tuviéramos una selección bastante competitiva. Sí, ¿Quién eran los referentes de esa selección? Por ejemplo, uno de ellos era Cheyo Quintanilla, que llegó a jugar aquí con Correcaminos, un volante muy fino, número 10, muy talentoso, muy talentoso. Varios de ellos salieron a jugar a algunos otros lugares. Fito Celaya, que ha sido el referente último de El Salvador como goleador, estuvo jugando con León. Varios más, Julio Martínez también vino a jugar con León. Hay chicos que fueron a jugar a la MLS, a Chivas USA, que estaba entonces Chivas USA. Es decir, ese torneo, ese proceso catapultó a muchos muchachos para poder salir de El Salvador a jugar fuera. Luego se da otra segunda fase con El Salvador que termina hace poco, recientemente. Así es, empezamos 2018 con esa fase. ¿Qué sucede? Que lamentablemente cuando no tienes todos los recursos, las herramientas, Alex, para poder trabajar, llega un momento en que te cansas, ¿no? Es decir, no puedes estar siempre luchando a contracorriente, no puedes luchar siempre, es decir, es difícil si no tienes todas las herramientas. Siempre hubo una buena relación con la federación, con el presidente, pero yo sentía, aparte se atravesó el tema de la pandemia, que fue un tema muy, muy incómodo, porque se suspendieron las actividades, se suspendió el torneo, ya no pudimos jugar en todo un año, prácticamente todo un año. Entonces, esas cosas aunadas a algunos asuntos de índole familiar, Alex, me hicieron tomar la decisión de regresar ya, ¿no? De regresar y ya hace más o menos 6, 8 meses que fue cuando regresé. ¿Todavía hay esa ilusión de seguir entrenando? Sí, claro. ¿En el fútbol mexicano? ¿Cómo no, Alex? ¿Cómo no? Me siento muy bien, estoy muy bien, veo mucho fútbol, eso no lo puedo dejar de ver porque es algo que me encanta, me sigo preparando y esperamos que en algún momento haya una oportunidad. Me gustaría, ¿cómo no? Los Tigres o Rayados, digo, tienen su técnico, pero ¿le gustaría? Sí, claro que no, claro que sí, claro, son equipos de mucha tradición. Tú sabes que yo jugué en Rayados, dirigí un poco de tiempo a Tigres, siempre tengo un nexo con ambos equipos y bueno, pues algún día podrá presentarse una oportunidad. ¿Ha habido algún contacto? No, estamos en eso. Es que apenas se está activando todo, ¿no? Estamos en eso, exactamente, estamos en eso, pero yo confío en que pronto va a surgir alguna posibilidad. El fútbol de antes de los 80s al fútbol de hoy, ¿cuál prefiere y cuál es más rápido el de actualmente, ¿no? Sí, el actual es más dinámico, los jugadores tienen que pensar más rápido. Todas las épocas tienen sus cosas positivas, ¿no? En la época en la que yo jugué, yo diría que éramos más especializados en nuestras propias posiciones, ¿no? Okay. El contención sabía más qué tenía que hacer, a lo mejor no tenía tanta injerencia en el aspecto ofensivo, pero el trabajo defensivo lo cumplía a cabalidad, ¿no? Hoy el jugador tiene más variantes. Hoy veo que está de moda muy de moda el salir jugando desde el área chica y a pesar de que ya el rival está esperando tu
tu movimiento, el mover la pelota y estás exponiendo, arriesgando tu portería, sin embargo lo hacen, cosa que a mí no le encuentro lógica. Pero yo siento que hoy el fútbol es más dinámico, es más rápido, se juega más de área a área, con mayor velocidad, ¿sí? Pero también siento que falta a veces que la especialidad de la posición cuente y sobre todo ayude a mantener el orden en el campo, ¿no? A veces los jugadores por querer realizar doble función acaban haciendo mal las dos, ¿verdad? Hemos complicado el fútbol, o sea, pasan los años, yo creo que el fútbol no es tan complicado en mi perspectiva, en el sentido de jugarlo, ¿no? Pero con tanta estrategia, con tantas formaciones, ¿lo hemos ido complicando el paso de los años? Pues mira, yo siento, como tú lo dices, yo siento que el fútbol es simple, ¿no? El fútbol se juega en un espacio y yo siento que también la velocidad ha cambiado, el tema de la fuerza, pero sí, creo que a veces por querer jugar de una manera diferente, acabamos confundiendo al mismo jugador, ¿no? Confundiendo al mismo jugador. Yo siento que el fútbol es simple, hay que jugar con orden, hay que pararse bien en la cancha, cada jugador tiene un rol que tiene que cumplir, lógicamente dirigido a trabajar en grupo, en equipo, lo que debe de ser un equipo de fútbol dentro de un terreno de juego, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, a veces queremos hacer cosas que no corresponden y terminamos equivocándonos. Como técnico también se tiene la responsabilidad del manejo del vestidor, ¿no? A veces creemos que podría ser fácil. Yo algún tiempo, bueno, estuve en Televisa, me tocó ver en la época de Tuca Ferretti, convivir ahí con ellos. Y no es fácil manejar un vestidor, y más de esas figuras. Hoy la que tiene, por ejemplo, Miguel Herrera, veíamos el juego con Guadalajara, los cambios que hizo, o sea, entra Carlos González, entra Soteldo, que es un gran referente de Venezuela, entra Sebastián Córdoba, que pues es uno de nuestros futuros en la selección. No es fácil tener esos jugadores en la banca. No es fácil, y fíjate que, digo, al final los buenos jugadores saben qué tienen que hacer en la cancha, no necesitan demasiadas explicaciones, ¿no? Lo que sí es que yo siento que hoy el futbolista tiene más distracciones. Totalmente. Que el futbolista de mi época, ¿no? Que cuando yo jugaba, ¿no? Hoy el tema las redes sociales. de las redes sociales, el teléfono, todas esas cosas que nos hacen distraernos, nos hacen irnos y no estar enfocado en lo que nos corresponde. Hoy los jugadores van a un partido, salen de la charla técnica, van a un partido y ya están escuchando sus audífonos, cada quien ensimismado en sus cosas, quizá pueda ser concentrado, pero yo siento que hoy el futbolista está más distraído que antes, ¿no? Antes no teníamos tantas distracciones. Yo recuerdo el traslado del hotel traslado de hotel a cancha en los partidos, pues era estar platicando con un compañero a la par respecto al partido, es decir, más concentrada, con el tema de concentración. No teníamos tantas distracciones como la tienen hoy los muchachos y eso lógicamente que afecta. O sea, yo no puedo entender cuando un jugador acaba un partido, entra a un vestidor y lo primero que hace es ver su teléfono a ver si le habló. No sé, o tuitear. A veces me pasa claro, que termina el juego y a los 15 minutos ya ves un Twitter. Ya estás en esto, ¿no? Entonces, yo siento que eso no es positivo para un vestidor, no es positivo para un grupo. Porque también hoy el jugador, antes era como un artista inalcanzable, ¿no? Hoy está a un celular de mandarles un tweet y yo veo muchos jugadores que se enganchan y contestan. Claro, sí. Que les contestan
Digo, eso es una Esas cosas que no deberían suceder, ¿no? Yo recuerdo de jugadores que me decían, yo no abro el periódico, o sea, yo no sé qué está pasando, prefiero. No Claro. sé si era de esa idea usted. Claro, sí. O- Es que habrá gente que la crítica le afecte más que a otros, ¿no? Entonces, si la crítica te afecta, pues mejor no leas. Si piensas que te van a criticar, no leas, no veas, no escuches, para que eso no te afecte en lo anímico. Es una profesión muy linda la del futbolista. Necesita el futbolista al día de hoy ser más maduro para poder todo ese medio difícil con el que tiene que manejarse, saberlo soportar y saberlo controlar. Hoy al paso ya de la trayectoria de Carlos de los Cobos, ¿cambiaría la profesión? No. Nunca. O sea, no doctor o tenis, no cambiaría la profesión. No, fíjate que no. O sea, Como futbolista realmente disfruté mi carrera. Siempre te quedan cositas, ¿no? Dices, bueno, pude, pero eso queda allá atrás. Lo importante es que pues yo sí siempre fui un jugador que cuando pitaba el árbitro me metía en el juego y trataba siempre de dar o intentaba dar mi 100%, ¿no? Que eso era lo más importante, y que cuando terminaba el partido hubiera pasado lo que hubiera pasado en el juego, me sentía de alguna manera tranquilo porque di lo mejor, ¿no? Quizá frustrado porque perdí, pero entendiendo que había dado lo mejor. Entonces, no, yo siento que tuve una carrera que me permitió muchas cosas y sobre todo conocer mucha gente, Alex, tener amigos, porque eso te lo da el fútbol. Y entonces en eso quedo muy satisfecho. y aparte es un privilegio, ¿no? Poder jugar fútbol cuando tantos niños en México quisieran tener una oportunidad. Lo hablaba la vez pasada con Antonio Sancho. Pues son 18 equipos, 25 plazas. Claro. De ahí quítale 180 extranjeros. Que son Sí. Es un privilegio, ¿no? Es Llegar un ahí. privilegio, es un reto también, ¿no? Porque hay muchos jóvenes, que luchan intensamente por llegar y ocupar un espacio en uno de los equipos y no se les da, ¿verdad? Y, pues, quizá porque les falta la capacidad, quizá, pero sí, yo siento que es un privilegio, ¿no? O sea, es un privilegio poder ser un futbolista, poder haber tenido una carrera. Y respecto al tema de los chicos, bueno, por esa razón también yo digo que yo siento que se debería replantear mucho el tema del número de extranjeros en el fútbol mexicano, ¿no? De esa manera tendrían más jóvenes mexicanos oportunidades que no las tienen. Ahora, cuando los muchachos que vienen de fuera, los extranjeros, son buenos o son muy buenos, pues no puedes decir nada, ¿no? Que bien. Pero hay algunos que no tienen el nivel que requiere una primera división y sin embargo están ahí. Y ocupan un lugar en la banca y tapan la salida. Así es. Llegando ya para la final de este podcast, quisiera preguntarle qué jugadores marcaron a Carlos de los Cobos, que jugó con él, y qué jugadores llegó a ver que dice, no puedo ser que pude jugar, no sé, ahora por ejemplo con Messi, decir uno, decir. Bueno, de los jugadores que me marcaron, sin duda alguna, Carlos Reynoso, ¿no? Carlos Reynoso. Carlos Reynoso fue de los jugadores que más me marcaron porque fue ídolo mío desde que yo era niño. Okay. Y lógicamente era un verdadero crack, ¿no? Era un verdadero crack. Pues hay un montón de jugadores con los que me hubiera gustado en un momento dado jugar, ¿Y ¿no? alguno con que sí jugó? De Pues, esos extranjeros que estaban. Pues mira, es que en este momento no te podría mencionar alguno en especial. Tuve el gusto de entrenar con Enrique Borja. Enrique ya de salida en el América. Pero de extranjeros yo te diría que Carlos Reynoso, ¿no? Carlos Reynoso me dejó una huella fuerte, como jugador él y luego como técnico, como entrenador, como mi entrenador, ¿no?
Y en ese momento, bueno, porque la cabeza me da vueltas, Sí, pues sí. no. Pero hubo muchos jugadores de gran nivel, ¿eh? ¿Por qué Carlos de los Cobos siempre traía la paleta? Tuxi. Ah, Lo pues, tengo un recuerdo de niño, siempre traía su... Carlos Reynoso. Para dirigir, ya de como director Sí, técnico, con no su sé, paletita. fíjate, no sé, pero yo siento que quizá la tensión puede ser, ¿En ¿no? lugar de fumar? Claro, la atención para no fumar tanto, se chupaba su paletita Tootsie Pop el maestro, pero yo siento que fue un hombre que en general marcó mucho al fútbol mexicano, ¿eh? No solamente al americanismo, ¿no? Todo el mundo reconocía la calidad que tuvo Carlos como jugador. Como jugador fue un jugador fuera de serie, ¿no? Un jugador de muchísima capacidad. El otro, digo, que me sorprendía, tuve compañeros que me sorprendieron mucho cómo jugaron, ¿no? El ruso Brailovsky, Tato Martelotto, que fue un número 10 extraordinario, jugadores que de alguna manera uno aprendía de ellos también. Profe, pues para terminar, ¿qué viene para Carlos de los Cobos? ¿Qué se espera? Pues confío en que en algún momento, digo, he estado ligado al fútbol en todos los sentidos, ¿no? No solamente como futbolista, como técnico, he trabajado también en medios. Entonces, hay opciones que pueden darse. Por ahora estoy muy bien, estoy aquí, vivo muy feliz aquí en Monterrey. Y espero, si surge una posibilidad de volver a pisar la cancha y estar como técnico, ¿por qué no? Volver a dirigir. Porque pues no se quita el gusanito ese, ¿no? Sí, claro. De poder dirigir, de poder estar en la cancha, de poder transmitir y aportarle a jóvenes mucha de la experiencia que uno tiene que ha adquirido a través de los años, ¿no? ¿Y entrenar a chavos, niños, también pasaría por su cabeza? Pues sí, ¿por qué no? Mucha gente me lo recomienda, ¿no? ¿Por qué no una academia? Porque, sí, siempre son formas en donde uno puede aportar la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Bueno, pues agradecerle a la gente de Top Golf que nos permitió grabar el día de hoy aquí. ¿Juega golf o no? No juego golf. Y mira que me lo han recomendado un montón de gente me lo ha recomendado que juegue golf, que es una terapia muy buena y demás. Pero realmente no juego golf. No. Pocas veces he agarrado el bastón. Primero Aquí hay buenos maestros, la semana pasada nos estaban enseñando. Ah, ¿sí? Sí, Qué bien. sí hay buenos. Yo no le pego nada y ya le pegué algo. La verdad que está lindo el lugar, ¿eh? Los felicito, no lo conocía, está muy lindo el lugar. Sobre todo hay mucha paz, ¿no? Sí, tranquilidad. Bueno, en la tarde no tanto. Ya no tanto en la tarde, ok. Porque se pone el ambiente agradable, ¿no? Pero está lindo el lugar y bueno, pues como quiera es un reto, ¿verdad? Sí, Porque totalmente. Lo que me comentan del golf, que es que también compites contigo mismo, ¿no? Por tratar de ir mejorando tus marcas, tus cosas. Yo puedo pasarme toda la tarde y no le voy a dar a la pelotita, ¿No? seguramente. ¿No? Después del fútbol soccer, ¿cuál sería su segundo deporte? Después del soccer, quizá el béisbol. ¿El béisbol? El béisbol. Le pegaba. Me gusta mucho el béisbol. Cuarto vato. Es que yo aunque me vine muy chiquillo de Matamoros a Querétaro, pero tenía tíos que eran muy beisboleros y primos. Ok. Entonces, yo antes de pegarle a un balón de fútbol, yo traía una manopla, la mano, ¿no? Entonces, el béisbol me gusta mucho. Bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar Gracias, en otra Alex, ocasión. al contrario. Invitarla a la gente a que se suscriba al podcast La Trayectoria. Estamos en YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook, en todas partes estamos. Ahí denle suscribir a la campanita y vamos a tener más episodios. Y pues gracias, profe. ¿Algo más que desee agregar? Nada, agradecerte, Alex, esta oportunidad de platicar contigo, con la gente y que la gente conozca un poco más de qué fue mi vida. Claro. Y un saludo a Pau. Ya sabe que Pau, linda, hermosa. Un beso a mi hija. Bueno, continuamos con más aquí en La Trayectoria Podcast.